palabra de Dios es como una espada. Ceder en la realización de milagros y en particular curaciones de graves enfermedades. Mencionó el triple legado de Padre Pío: oración, pequeñez y sabiduría. El mayor truco del diablo es hacernos creer que no existe. La vida del Padre Pío estuvo marcada, desde su juventud, por un combate espiritual intenso, constante y muchas veces doloroso, cara a cara contra el enemigo. Durante décadas, este humilde fraile capuchino enfrentó al maligno con las armas de la fe, la oración y la penitencia. A través de esta experiencia, descubrió lo que más aterroriza a los demonios y lo que provoca que pierdan sus batallas contra un alma decidida a vivir en gracia. En este mes en que la Iglesia recuerda y honra la memoria del Padre Pío, no hay mejor homenaje que recopilar y meditar sobre los secretos y estrategias que él utilizó para obtener la victoria en el combate espiritual. Son lecciones que, si las ponemos en práctica, también pueden llevarnos a nosotros hacia esa santidad a la que estamos llamados. El Padre Pío decía: el demonio es como un perro rabioso atado a una cadena, más allá de la cadena no puede morder. Mantente lejos de él y estarás seguro. Él sabía que el combate espiritual era real y que, como todo soldado, necesitaba estrategias concretas para resistir. Y sobre esto, escuchemos lo que nos enseña el obispo Munilla. El método que proponen los padres del desierto para hacer frente a los logismoi, hay un tal Evagrio Póntico, quien dice, para hacer frente a esos pensamientos obsesivos del maligno, lo que hay que hacer es, primero, observación, observar esos pensamientos y darte cuenta de que estás siendo atacado. Segundo, comunicarlos a tu acompañante espiritual, porque cuando compartes una tentación, tentación compartida es tentación medio vencida. Y en tercer lugar, observarlos, comunicarlos y hacerles frente con la palabra de Dios. Como hizo Jesús, por cierto, que Jesús a las tentaciones del demonio les cortaba por lo seco con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, era la palabra de Dios con la que cortaba por lo sano las insinuaciones, los logismoi del diablo. Y así, igual que Jesús cortó por lo sano las insinuaciones del diablo con la palabra, el Padre Pío vivía en alerta, confiado en que Dios le daba las armas necesarias. Y no estamos hablando solamente de su lucha contra el pecado, sino de enfrentamientos reales del Padre Pío contra las fuerzas demoníacas. Los consejos que veremos a continuación son el fruto de su vida de oración, de sus pruebas, de sus sufrimientos y de su amor ardiente por Dios. Cada punto que revelaremos fue probado por él en el fuego de la tentación, el dolor y la persecución. Pocos santos en la historia reciente han experimentado ataques tan directos y constantes del maligno como lo hizo el Padre Pío. Él conocía, como un soldado veterano, las trampas y tácticas del enemigo. Y si tratamos de imaginar alguna prueba que Dios le haya ahorrado, difícilmente podríamos encontrar una. Sufrió enfermedades físicas dolorosas y persistentes. Vivió el fenómeno místico de la transverberación, en el que un fuego sobrenatural le quemaba el corazón, como si fuera traspasado por una lanza, recordando lo que Santa Teresa de Ávila describió con tanto fervor. Y, como si esto fuera poco, llevó por más de 50 años los estigmas visibles de Cristo, heridas que sangraban, dolían y le unían al sacrificio redentor del Señor. A esto se sumaban los ataques físicos directos del demonio, que lo golpeaba y maltrataba en las noches. Él mismo relataba cómo, en su celda, los ruidos,
golpes y olores fétidos eran manifestaciones claras de la ira del maligno. Y, como a muchos santos, la cruz vino también desde dentro de la Iglesia, censura, difamación y persecución por parte de algunos hermanos que no comprendían sus dones. Sin embargo, él soportó todo con paciencia y obediencia, convencido de que su misión era seguir al crucificado hasta el final. No es exagerado decir que, si hubiera un doctorado en combate espiritual, el Padre Pío lo tendría con honores. Por eso, recibió muchas coronas, tanto en el cielo como en la tierra. La Iglesia lo honra en el calendario litúrgico en septiembre, recordándonos que sus vivencias místicas no son solo historias piadosas, sino manuales vivos de estrategia espiritual. Sus consejos no son teorías, sino armas probadas en batalla. Son, además, un eco de las palabras de San Pablo. Revístanse con la armadura de Dios, para que puedan resistir las insidias del diablo. Efesios, capítulo 6, versículo 11. Lo primero que debemos aprender del Padre Pío es su visión clara y realista sobre el demonio. En una guerra, es vital conocer al enemigo, sus puntos débiles, su forma de atacar y sus engaños. Un error en esta percepción puede significar la derrota antes de empezar. Si subestimamos su existencia, o lo reducimos a un simple concepto psicológico, ya hemos caído en su trampa. El mismo Padre Pío decía: el diablo puede camuflarse y entrar en nuestra vida de manera sutil. Pero si oramos y confiamos en Dios, Él se debilita. En la vida espiritual, ignorar al enemigo no lo hace desaparecer, por el contrario, lo deja actuar sin resistencia. Y como advertía San Pedro: son sobrios y velen, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Por otro lado, si vivimos atemorizados, viendo al enemigo en cada esquina, cargando el cristianismo con un peso insoportable de miedo, también hemos permitido que nos gane la batalla antes de siquiera empezar. El miedo paraliza, nubla el discernimiento y nos roba la confianza en Dios. El Padre Pío lo expresaba con una imagen sencilla pero poderosa. El enemigo es un perro que ladra, pero que está atado. Solo muerde a quien se le acerca descuidadamente. Es fuerte con los débiles, pero cobarde con los fuertes. Esta metáfora encierra una gran verdad: el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros si permanecemos en la gracia de Dios. Es como un perro encadenado, puede ladrar, intimidar, intentar asustarnos, pero solo podrá herirnos si nosotros nos acercamos, si le damos terreno. Y como advierte el obispo Munilla, el peligro no está solo en ignorar al demonio, sino también en darle un poder que no le corresponde. Por lo tanto, frente a este primer error, que es el de negar la existencia del demonio como un ser personal, yo citaría una frase emblemática atribuida a un poeta francés, Charles Baudelaire, que decía él: el mayor truco del diablo es hacernos creer que no existe. El mayor truco del diablo es hacernos creer que no existe. Porque ciertamente así tiene las manos libres para actuar. Claro, si resulta que nuestro enemigo se hace invisible, pues claro, entonces su capacidad de actuación pues no encuentra en nosotros defensa, actitud o una estrategia defensiva. El segundo error contrario, por el lado contrario, es suponer que el demonio tiene un rango de divinidad.
como si fuese un Dios malo. El demonio es un Dios malo, y no es así. Nosotros no creemos que hay el Dios del bien y el Dios del mal. Solo hay un Dios, creador de todo, y todo lo que Él creó es bueno. Y por lo tanto el diablo y los demás demonios fueron creados buenos por naturaleza y por sí mismos se hicieron malos utilizando mal su libertad. Los que exageran la importancia del demonio, que parece que le dan una entidad como si fuese un dios malo, y los que minimizan o incluso niegan su existencia. Por eso el Padre Pío nos recordaba que el diablo es un enemigo limitado, pero real, y que debemos enfrentarlo revestidos de la gracia de Dios. Así que debemos ser extremadamente cuidadosos con las puertas que dejamos abiertas al enemigo. Parte del discernimiento cristiano consiste en ser vigilantes para reconocer lo que agrada a Dios y rechazar lo que lo ofende. Son muchas las personas que nos escriben para contar cómo sus vidas cambiaron radicalmente para mal después de acudir a un brujo, un espiritista o un chamán. Algunos relatan haber participado en rituales, limpias con plantas o invocaciones extrañas, y a partir de ahí comenzaron a sufrir enfermedades, problemas familiares, rupturas inexplicables o incluso fenómenos paranormales en sus hogares. El desconocimiento espiritual es un terreno fértil para el enemigo. Como advierte el libro del Eclesiástico: quien ama el peligro, en él perecerá. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 27. Abrir las puertas a las tinieblas es como dejar el hogar sin cerradura en una ciudad peligrosa. El enemigo entrará sin esfuerzo y con total descaro. Pero no solo se trata de prácticas ocultistas. También debemos vigilar lo que dejamos entrar por nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que consumimos día a día. La televisión, las redes sociales, ciertas películas, música o incluso conversaciones pueden sembrar ideas, hábitos y estados de ánimo que nos alejen de Dios y nos debiliten espiritualmente. Como recordaba San Pablo: no se amolden a este mundo, más bien, transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan discernir la voluntad de Dios. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. El Padre Pío insistía: el enemigo es fuerte con los débiles, pero cobarde con los fuertes. No se trata de valentía humana, sino de fortaleza en Cristo. Por eso es un error vivir con miedo al enemigo, como si fuera más poderoso que nuestro Señor. Hay personas que, sin darse cuenta, hablan más del enemigo que de Cristo, viven obsesionadas con los ataques espirituales y, al hacerlo, lo convierten en el centro de su vida espiritual. La experiencia de los padres del desierto nos enseña otro camino: llenarse tanto de Dios que no quede espacio para el enemigo. Ellos no perdían tiempo discutiendo con las tinieblas, su vida entera era un acto de amor y adoración a Jesús. Y este amor perfecto es el que expulsa el miedo, como nos recuerda San Juan. Donde hay amor, no hay miedo, al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. Creo que el Padre Pío nos invita a comprender que nunca debemos poner al enemigo en el centro de nuestra atención. Cuando nos mostramos débiles, descuidados o indiferentes, nos convertimos en presas fáciles. Por el contrario, cuando vivimos en gracia, vigilantes y unidos a Dios, nos volvemos inalcanzables para sus ataques.
La segunda gran estrategia que el Padre Pío repitió hasta el cansancio es la oración. Él decía: la sociedad actual no reza. Por eso se está desmoronando. Ora, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Nuestro Señor misericordioso escuchará tu oración. La oración, para él, no era solo un acto piadoso, sino un arma poderosa, como la espada en manos de un soldado. San Juan Crisóstomo lo expresó de manera contundente. El que ora, aunque sea el más pobre de los hombres, es más poderoso que el enemigo. Cuando oramos con fe, no solo pedimos, desatamos la fuerza del cielo sobre nuestras vidas y sobre las batallas que enfrentamos. En reflexiones anteriores hemos explorado cómo luchar en la batalla espiritual a través de oraciones breves pero llenas de fuego, como la antiquísima oración de Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Esta sencilla invocación, cuando se reza con el corazón abierto, no es un mero susurro, se convierte en un muro contra el enemigo, una luz encendida que ahuyenta las tinieblas y un recordatorio de que sin Cristo nada podemos. El Padre Pío, en sus cartas, repetía con una insistencia santa que la fortaleza del cristiano no se mide por sus talentos, sino por la intensidad de su oración. Lo que le dolía no era que el mundo viviera de espaldas a Dios, eso ya lo sabía, sino que los mismos hijos de la Iglesia olvidaran hablar con su Padre. El Padre Pío insistía en que la oración no es opcional, sino vital. Tal como nos explica el obispo Munilla. En primer lugar, la espada de la palabra de Dios y la perseverancia en la oración, que son las armas con las que Cristo venció al maligno en el desierto. La palabra de Dios es como una espada que corta sin vacilaciones los lazos engañosos del enemigo, que le desenmascara, como os he dicho antes, ¿no? Está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Y la oración es totalmente necesaria para hacer frente a ese influjo. Orad para que no cedáis en la tentación. O por ejemplo, cuando dice Marcos 9:29, cierta especie de demonios no pueden ser expulsados por ningún medio, sino por mucha oración. O sea que lo primero es la espada de la palabra y la perseverancia en la oración. Empápate de la palabra de Dios y ora en profundidad, y serás invencible. No basta con orar cuando todo va mal, la perseverancia diaria es lo que nos hace invencibles ante el enemigo. Él veía con preocupación, y lo decía sin rodeos, que en muchos hogares los hijos jamás contemplaban a sus padres de rodillas, jamás oían de sus labios una súplica al cielo. Sabía que los padres son los primeros pastores de las almas que Dios les ha confiado. Un hogar sin oración es como una fortaleza sin murallas, tarde o temprano el enemigo entrará. La palabra es clara. Educa al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22, versículo 6. Cuando un niño crece viendo a su madre bendecir la mesa o a su padre persignarse antes de salir a trabajar, aprende que la oración no es un acto de ocasión, sino el pulso de la vida diaria. Aprende que antes de buscar ayuda en el mundo, primero se levanta la mirada al cielo. Pero el Padre Pío no solo animaba a quienes no oraban, también advertía a los que sí lo hacían, pero luego se dejaban atrapar por la ansiedad. Es un error, decía, orar y después seguir preocupados, como si Dios no hubiera escuchado. La preocupación es el terreno donde el enemigo siembra dudas en los cristianos de poca fe.
Detente a pensarlo, si tenemos la gracia inmensa de invocar al único y verdadero Dios, el Creador del universo, ¿cómo podríamos seguir inquietos después de hablar con Él? El Padre Pío lo sabía bien, Jesús es infinitamente más poderoso que todo el infierno junto. Ante la proclamación de su nombre, toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, debe doblarse. Filipenses 2, versículo 10. El salmista lo describe con el corazón lleno de gratitud. Amo al Señor porque ha escuchado mis súplicas, porque me ha prestado atención toda mi vida. Lo invocaré. La muerte me enredó en sus lazos, la angustia del sepulcro me alcanzó y me hallé preso del miedo y del dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor y le rogué que me salvara la vida. Salmo 116. La oración es nuestra línea directa con el cielo, el refugio donde siempre hay cobijo. Pero debemos aceptarla con madurez, sabiendo que la respuesta de Dios no siempre es como imaginamos. El Padre Pío nos recordaría que, cuando oramos, pueden pasar tres cosas. Dios responde rápidamente. Es lo que todos quisiéramos, una intervención inmediata, clara, casi palpable. Pero no siempre es así, y ahí se mide la perseverancia del alma. Dios escucha, pero retarda su respuesta. Tal vez no es el momento, tal vez quiere enseñarnos a esperar, protegernos de un mal invisible o prepararnos para recibir algo mucho más grande. Santa Teresa de Jesús lo resumió con palabras eternas. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Dios escucha, pero responde con un no. En ocasiones, ese no es la medicina que salva nuestra alma, aunque duela. El silencio de Dios no es abandono, es pedagogía divina. En cualquiera de estos casos, la Escritura nos recuerda. Su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Mateo 6, versículo 8. Por eso, el Padre Pío insiste en una tercera arma imprescindible, acudir siempre a la Madre de Dios, la que aplasta la cabeza del enemigo y protege a sus hijos bajo su manto. Decía el Padre Pío con esa voz firme y llena de ternura. Debéis recordar que tenéis en el cielo no solo un Padre, sino también una Madre. Recurramos entonces a María. Ella es toda dulzura, misericordia, bondad y amor para nosotros, porque es nuestra Madre. ¡Qué palabras tan profundas! No se trataba para él de un simple recordatorio, sino de una llave espiritual, comprender que en nuestra peregrinación no estamos solos, que el mismo Dios nos ha regalado una Madre Celestial que intercede, protege y guía. Por eso el santo no dudaba en afirmar con rotundidad que la mejor manera de relacionarnos con la Virgen María es a través del Santo Rosario. Sus discípulos, que lo conocían en lo íntimo, lo llamaban un rosario viviente. Y no era solo porque rezara muchos rosarios al día, aunque lo hacía, sino porque lo llevaba siempre con él como un soldado lleva su espada. En cada cuenta, en cada Ave María, meditaba los misterios de la vida de Cristo junto a su madre. El Padre Pío enseñaba que todas las gracias que Dios derrama pasan por las manos de la Santísima Virgen. No es una teoría piadosa, sino una realidad espiritual que él mismo comprobaba una y otra vez en su vida de intercesión. En una entrevista, su último discípulo relató una escena conmovedora. Una mujer, triste y desesperada, se acercó a él en pleno verano. El padre, siempre atento al dolor ajeno,
le preguntó qué le sucedía. La mujer, con un suspiro, confesó que en su casa era casi imposible rezar el rosario. Trato de tener a mis hijos conmigo, decía, pero uno se escapa por un lado, otro tira la leche y otro más intenta agarrar la cola del gato. Es un rezo que no se entiende nada. Ni siquiera podría llamarlo rosario. El santo sonrió y, con esa paz que solo los que viven en Dios pueden transmitir, le respondió: No te preocupes. Recen siempre el rosario, porque esos Ave Marías incompletos los completan los ángeles del cielo. Estas palabras revelan un misterio hermoso. Cuando rezamos, incluso en medio del caos cotidiano, el cielo mismo viene en nuestra ayuda. El rosario, decía el Padre Pío, es un arma en el combate espiritual. No es casual que, al irse a dormir, le pidiera a su compañero de celda: Pásame el arma. Para él, el rosario era eso, su arma de combate contra el enemigo. Lo sabía por experiencia: quien se aferra al rosario se aferra a la mano de María, y quien está con María, inevitablemente, está con Cristo. Como escribió San Luis María Grignion de Montfort: Cuando el Espíritu Santo encuentra a María en un alma, vuela a ella, entra en plenitud y se comunica a esa alma abundantemente. Y para enfrentar esta batalla no estamos desprotegidos. Escuchemos cómo lo explica el obispo Munilla. Dice ella: no hay cosa con que huyan más para no volver los demonios que del agua bendita. Bien, ¿y cómo reaccionar? ¿Cuál es la espiritualidad de la lucha contra el demonio? Vamos a ello. Hay un texto bíblico clave, Efesios 6, versículos del 10 al 18. Yo leo un versículo únicamente. Confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir a las asechanzas del demonio. O sea, tú quieres hacer frente al demonio, te tienes que revestir de la armadura del Señor. Dios te da una armadura, revístete de ella para hacerle frente. ¿Y cuál es esa armadura? En primer lugar, la espada de la palabra de Dios y la perseverancia en la oración, que son las armas con las que Cristo venció al maligno en el desierto. La palabra de Dios es como una espada que corta sin vacilaciones los lazos engañosos del enemigo, que le desenmascara, como os he dicho antes, ¿no? Y la oración es totalmente necesaria para hacer frente a ese influjo. Orad para que no cedáis en la tentación. O por ejemplo, cuando dice Marcos 9:29, cierta especie de demonios no pueden ser expulsados por ningún medio, sino por mucha oración. Además de los sacramentos que nos permiten vivir en gracia de Dios, también la Iglesia predica el valor de los sacramentales, especialmente la cruz y el agua bendita. Santa Teresa de Jesús, que tuvo, en su vida mística muchos combates contra los demonios, habla del gran valor del agua bendita. Dice ella: no hay cosa con que huyan más para no volver los demonios que del agua bendita. Debe ser grande la virtud del agua bendita. Para mí es particular y muy conocida consolación que siente mi alma. Así vivía el Padre Pío, armado con la palabra, firme en la oración y confiado en el poder de los sacramentos y sacramentales. El amor del Padre Pío por la Virgen María nacía de su amor ardiente por su Hijo. Comprendía que cuanto más amamos a Cristo, más aprendemos a amar a su Madre. Y en ese amor, el siguiente consejo que daba era igualmente poderoso: relacionarnos íntimamente con nuestro ángel de la guarda. El santo solía decir a sus hijos espirituales:
si me necesitas, mándame tu ángel custodio. Y cuando le preguntaban si realmente escuchaba lo que el ángel le traía, respondía con picardía: ¿Y es que acaso estoy sordo? Para él, los ángeles no eran una idea abstracta, sino mensajeros reales y poderosos. Los monjes del desierto lo sabían bien. Ante la tentación, debemos recordar que a nuestro lado está nuestro ángel custodio, y junto a él, la presencia misma de Dios. El ángel de la guarda es un regalo divino para protegernos del mal y guiarnos hacia la salvación. Podemos rezarle, sí, pero el Padre Pío invitaba a relacionarnos con él como con un amigo fiel, confiándole nuestras luchas y agradeciéndole su compañía constante. A diferencia de nosotros, los ángeles no duermen, no se cansan, no se enferman. Mientras cerramos los ojos en el descanso nocturno, nuestro ángel sigue velando, sigue batallando por nuestra alma. Somos nosotros, con nuestra indiferencia, quienes nos alejamos de él, y aún así, nos espera con paciencia para guiarnos de nuevo al camino de Dios. Por último, el Padre Pío ponía un énfasis especial en la participación en la Santa Misa. Para él, el momento más doloroso y sublime era la consagración. Lo decía con lágrimas: ese instante es la renovación del Calvario, la elevación de la cruz, el sacrificio del Hijo entregado al Padre por nuestra salvación. San Ignacio de Antioquía lo expresó así: la Eucaristía es medicina de inmortalidad. Jesús mismo nos lo dijo sin rodeos: el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo vivo en él. Cuando el sacerdote extiende sus manos en ese momento sagrado, los santos afirman que toda la Iglesia triunfante está presente, la Virgen María, los ángeles, todos los santos. Si fuéramos conscientes de esta realidad, viviríamos la misa con un fervor que transformaría por completo nuestra vida espiritual. Recibir el cuerpo y la sangre de Cristo no es un gesto simbólico, es la medicina más poderosa para el alma y el cuerpo. Hoy, recordando estos consejos del Padre Pío, elevemos juntos una oración. Bienaventurado Padre Pío, fuiste un poderoso intercesor ante Dios en tu vida y lo sigues siendo ahora en el cielo. Intercede por nosotros ante el Señor, fortalécenos en el combate espiritual, y si caemos, ayúdanos a levantarnos todas las veces que sea necesario. Amén.